Vamos a hablar sobre un mecanismo de 4 barras. ¿Qué es un mecanismo de 4 barras? Un mecanismo de 4 barras está compuesto, como su nombre lo dice, de 4 elementos, y estos elementos no son más que para este caso elementos largos, o sea, barras. Ahora bien, podemos contar los eslabones. 1 es el eslabón aterrizado, 2, 3 y 4 eslabones. Ok, ahora bien, este mecanismo de 4 barras puede producir diferentes movimientos. ¿A qué me refiero con esto? De acuerdo a las dimensiones de cada uno de los eslabones, tendrán un comportamiento diferente cada mecanismo. Por ejemplo, tenemos, si el eslabón 2 y el eslabón 4 son de la misma magnitud, y el eslabón 1 y el eslabón 3 también son de la misma magnitud, es decir, que si el eslabón 2 es igual al eslabón 4 y el eslabón 3 es igual al eslabón 1, vamos a poder realizar rotaciones completas de 360 grados el eslabón 2 y el eslabón 4. Este mecanismo aparece en las ruedas de ferrocarril, de los ferrocarriles viejitos, estos que ocupaban a vapor. Hay una rueda y otra y transmiten potencia a través de una barra. Si nos deshacemos del resto de la rueda, tenemos aquí un eslabón. Si nos deshacemos del resto de la rueda, tenemos aquí otro eslabón. Y la máquina del ferrocarril se convierte en el eslabón aterrizado. Y estos elementos realizarán su rotación de 360 grados. El eslabón 3 solamente hará un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante y hacia atrás. Es decir, realizará este movimiento. Mientras se va desplazando hacia abajo, va hacia adelante, y mientras se va desplazando hacia arriba, va hacia atrás. Este es un mecanismo de 4 barras para transmisión de potencia. Entonces, esa es una de las opciones que tenemos con el mecanismo de 4 barras, que es la de que ambos den revolución completa, o doble manivela, se llama doble. Y tenemos otra opción: si el eslabón 2 es corto, significa que, y nuestros eslabones 3, 4 y 1 son de mayor tamaño, tendremos que el eslabón 1 podrá realizar toda la vuelta, y que va a ser el eslabón 4. El eslabón 1 vamos a considerarlo en este caso como eslabón de entrada. Para el caso anterior, el eslabón 2 y el 4 podían ser ambos eslabones de entrada porque iban a reflejar exactamente el mismo movimiento en el otro. Acá no. Acá el eslabón 2 será el eslabón de entrada y el eslabón 4 será el eslabón de salida. Entonces nuestro eslabón de entrada puede realizar giros completos de 360 grados, y una vez que realiza los giros de 360 grados, el eslabón de salida únicamente podrá hacer un vaivén. Este se llama manivela, que va a dar la vuelta completa, y balancín, que solamente se va a balancear de un lado a otro. También podría suceder que el eslabón 1 fuera demasiado corto. Si el eslabón 1 es corto y el eslabón 2 es grande, así como el eslabón 3 y el eslabón 4, no vamos a poder dar todo el giro completo, ya sea que el 2 o el 4 sean los eslabones de entrada, sino que en este caso se convierte en un mecanismo de 4 barras de doble balancín.
solamente pueden ir y venir, no puede realizar la rotación completa, está limitado su movimiento por las magnitudes de los eslabones 3 y 1. Conocemos que este mecanismo de 4 barras tiene un grado de libertad. Repasemos ese caso de por qué tiene un grado de libertad. Según la ecuación del criterio de Gruber-Kurzbach, dice que m o grados de libertad es igual a 3 veces por el número de eslabones menos 1 menos 2 veces el número de juntas o pares inferiores menos el número de pares superiores. Ya dijimos que el número de eslabones es igual a 4, 1 el eslabón aterrizado, 2, 3 y 4. El número de juntas inferiores es la unión entre el 1 y el 2, 1, entre el 2 y el 3, 2, entre el 3 y el 4, 3, y entre el 4 y el 1, 4. Es decir, vamos a ponerle números romanos, 1, 2, 3 y 4 juntas inferiores. Entonces tenemos 4. Y juntas superiores o pares superiores es 0. Entonces calculando tendríamos 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4 y tenemos que es 4 menos 1, 3 por 3 9 menos 2 por 4 8, esto nos da igual a 1. Entonces tenemos un grado de libertad para este mecanismo. En consecuencia, eso significa que tenemos que conocer solamente un solo dato de entrada para conocer las posiciones de todos los elementos de este mecanismo. El dato de entrada que necesitamos conocer o que se propone en este caso sería el ángulo del eslabón 2 o el ángulo del eslabón de entrada. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Si conocemos todas las magnitudes, vamos a suponer, vamos a hacer el caso más sencillo, que es donde los eslabones 1 y 3 son iguales y el eslabón 2 y 4 son iguales. Proponemos aquí unos valores. Vamos a proponer aquí que este valga 6 metros, 6 metros, y vamos a decir que aquí tenemos 2 metros, 2 metros, 6 metros y 6 metros. Entonces, si queremos plantear cuál es el resultado de posiciones de este mecanismo con un ángulo de entrada que se puede proponer como θ igual a 30 grados, podríamos dibujar que tenemos un eslabón de 6, un eslabón a 30 grados que mide 2 metros, un segundo eslabón de 6 metros y otro segundo eslabón de 2 metros. Nosotros ya sabemos que el ángulo de salida debe de ser de 30 grados. Lo sabemos y lo deducimos por porque son líneas paralelas. El eslabón 2 y el eslabón 4 son paralelos y el eslabón 3 y el eslabón 1 son paralelos. En consecuencia, el ángulo de salida va a ser igual que el ángulo de entrada. Lo sabemos porque conocemos algo de geometría, pero vamos a ver si es cierto aplicando un poco de trigonometría. Bueno, entonces nosotros podemos trabajar con estos datos y tratar de saber cuál es el ángulo de salida que se encuentra de este lado. Para lograr eso necesitamos trabajar con la trigonometría. Por ejemplo, proponer una línea que desconocemos su longitud, vamos a llamarle un A, pero esa línea A sí podemos conocer su valor, ya que conocemos el triángulo que se forma con dos lados, uno de 6 metros y uno de 2 metros y un ángulo de 30 grados. Eso nos lleva a que podemos trabajarlo con trigonometría. Y si queremos conocer el lado A,
tenemos la ley de senos que dice que el seno de A sobre el lado A es igual al seno de B sobre el lado B, que es igual al seno de C sobre el lado C. O la ley de cosenos que dice que el lado A es igual a el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces BC por el coseno del ángulo A. Entonces, ¿qué conocemos del triángulo? Conocemos dos lados y un ángulo, y queremos conocer el otro lado, que le puse A. Por nomenclatura, ya que mezclamos un poco de cosas, entonces mejor vamos a cambiar el nombre, y entonces vamos a decir que es el lado W. Entonces, si conocemos dos lados y un ángulo, el ángulo comprendido entre estos dos, podemos determinar el lado opuesto o el tercer lado de nuestro triángulo. Vamos a hacer la sustitución. Entonces el lado W es igual a 19.21 centímetros. Y este valor es muy grande. Aquí hay un problema. Este valor no suena razonable, porque aunque tuviéramos 6 metros y 2 metros, la magnitud máxima sería 8 metros. No existe esto de 19. Esto es al cuadrado. En consecuencia, esto es raíz cuadrada. Ahora sí, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 19. 4.38. Sí. Esto sí me parece razonable. Bueno, ahora sí ya conocemos la magnitud de 4.38 y con esta magnitud queremos conocer el ángulo beta. Si hacemos el despeje en la ecuación de la ley de cosenos, debemos de conocer que beta es igual a 30 grados. No hay otra opción, esto debido a que conocemos que son dos triángulos igualitos, ¿no? Con magnitud 2, magnitud 6. Esto que estamos realizando es el método analítico, es decir, haciendo las operaciones, las cuentitas y deduciéndolo a partir de funciones trigonométricas, de álgebra, y tendríamos un resultado muy cercano al valor real de lo que estamos buscando. También se podría realizar esto por método gráfico. Ya conocemos el ángulo beta, pero nuestro verdadero interés es conocer el ángulo de salida. Vamos a llamarle el ángulo epsilon. Entonces, necesitamos conocer el ángulo comprendido entre el eslabón 4 y la línea W, y el ángulo entre la línea W y el eslabón 1, de tal manera que si este es el ángulo phi, entonces diríamos que epsilon es igual a 180 menos phi menos psi. Como ya conocemos el ángulo que se encuentra aquí, beta, que es de 30 grados, y conocemos nuestra ley de senos, con la ley de senos podemos determinar para cualquiera de los dos triángulos el ángulo phi y el ángulo psi. Entonces voy a hacer la sustitución. Supongamos que queremos calcular psi con el triángulo de arriba. Entonces diríamos que el seno del ángulo psi sobre 6 metros es igual al seno del ángulo de 30 grados dividido entre 4.38, porque ese es su lado opuesto.
Omitimos esta sección de la ley de senos. Y vamos a realizar esta operación despejando psi. Esto no sería igual. Tendríamos que entonces que psi es igual a 43.20 grados. Ya está. Aplicando nuevamente la ley de senos, podemos conocer el ángulo phi. Entonces vamos a sustituir para phi, tendríamos que el seno de phi sobre 2 metros sería igual a el seno de 30 sobre 4.38. Eso no cambia. Y de aquí obtenemos el valor de phi. Como el ángulo psi es un ángulo mayor de 90 grados, entonces al obtener el seno por la función de senos, tendríamos que hacer 180 grados menos 43.2, y este debería de ser el verdadero ángulo psi que está aquí. Los 180 grados de la horizontal menos phi menos psi nos va a dar epsilon, lo que teníamos aquí, y según mis cálculos esto sí ya da los 30 grados, y porque así sabríamos que psi es igual a 136.8 grados, y ya nuestra resta nos debe de dar epsilon de 30 grados. Ahora, este procedimiento analítico podríamos hacerlo por método gráfico. Vamos a hacer este ejercicio en pulgadas. Tenemos nuestra regla. Esta regla mide 6 pulgadas. Entonces aquí tendríamos nuestro elemento aterrizado, o el 1. Después tendríamos que marcar el ángulo de 30 grados con nuestro transportador. Trazar nuestra pieza de 2 pulgadas, otro ángulo de 30 grados, nuestros 30 grados, otra vez nuestras 2 pulgadas, y de aquí a acá debe de medir nuevamente 6 pulgadas. Acá empiezan las 6 pulgadas y aquí está. Esa es la posición correcta para nuestro mecanismo. A 30 grados, 30 grados. Podemos medir este ángulo. Que nos aparece aquí de 146, 148 grados, 147 más o menos. Podemos comprobar nuestros resultados de manera gráfica. Ahora, si queremos hacer por método gráfico obtener el resultado, partimos como empecé hace rato, con nuestro eslabón aterrizado. Es trazar un círculo, tener un compás, pero podemos marcarlo así, 2 pulgadas a cada dirección. Entonces aquí estaría nuestro círculo.
y del otro lado también. Estos círculos lo que plantean son todas las posiciones que puede tomar los eslabones que están realizando el movimiento de manivela. Aquí trazamos nuevamente nuestro segundo círculo. Y podemos colocar el eslabón faltante en cualquier punto que toque ambos círculos. Es decir, esta es una posición posible para nuestro mecanismo. Esta es otra posición posible para nuestro mecanismo. Entonces lo que tendríamos que indicar es sacar nuestro ángulo de 30 grados. Y este punto es a partir del cual se encontraría nuestro eslabón, y lo que procederíamos a hacer es trazar una magnitud de 6 pulgadas y buscar dónde coinciden con el otro círculo, que debería de coincidir más o menos por acá. Entonces podemos medir nuestro ángulo de salida, que como está mal hecho mi dibujo, me sale como de 35. Esto dependerá de qué tan bien esté hecho su dibujo, con compás, en hoja milimétrica, con la escala bien marcada.